Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a ver la tercera parte de la estrategia del bundle, igual pues que pueden aplicar a otros mercados. Entonces la parte que vamos a ver hoy se llama pullback, ¿cierto? No sé si algunos conocen pues sobre los pullback. Ya hemos visto lo que son la estructura de mercado, que es lo más importante, pues que nos dice la dirección de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Cómo entrar con bloques de órdenes después de tener definida la estructura. Y ya tenemos la segunda forma, porque no siempre se da con bloques. Hay otra forma que es muy efectiva también, que juntando estas dos nos puede dar muy buenos resultados. Entonces, vamos a explicar qué son los pullback. Entonces, normalmente, pues el bundle vamos a trabajar pues, cuando está totalmente alcista, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un pullback como tal? El pullback es cuando el precio nos hace un impulso y nos deja una información en un máximo. Normalmente tiene su retroceso y vuelve si nos impulsa. Y la idea es que vuelva a ese punto de información que nos dejó y exactamente sobre ese punto se impulse. Muchas veces pues viene a hacer un retroceso un poquito más largo, pero entonces en el pullback pues puede tener muy buena reacción siempre y cuando esté respetando la estructura, ¿cierto? Si no hay respeto de estructura, muy complicado pues que se nos dé este tipo de entradas. Entonces, cuando no se nos dan el pullback, igual ya aprendimos en el video anterior cómo entrar en bloques, ¿cierto? Pero entonces mientras la estructura sea correcta, el precio no tiene por qué sobrepasar estos límites y a partir de esos momentos continuar. Entonces va a ser un ejemplo gráfico para que lo tengamos muy presente. Si quieren le pueden tomar pantallazo para que sepan en caso de que no tengan claro muy bien lo que es el pullback, ¿cierto? Entonces aquí en este punto sería pullback. Entonces esta es una forma de entrada que vamos a utilizar antes de que nos llegue al bloque de órdenes, ¿cierto? Hay dos formas de entrar a estos mercados. Pues ya conocimos la primera que era por bloques, que es una que me gusta bastante, y la otra es esta. ¿Qué pasa con el pullback? Que si utilizamos el pullback para entrar, vamos a tener un stop pues mucho más largo, ¿cierto? Porque aquí tenemos nuestro mínimo y pues si el precio no respeta no debería porque pues hacer un bajo más bajo, sino que me debe hacer un bajo más alto, sea en el pullback o en el bloque de órdenes. Entonces, si entramos en el pullback, el stop debería de ser por debajo de mi último bajo. Entonces, como vemos, el stop se amplía un poco. Pero entonces tenemos también la segunda opción, que es el bloque de órdenes. Entonces tenemos pullback y bloque de órdenes. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros entramos normalmente al mercado con una sola operación, tenemos, no sé, un lotaje de un lote o 0.50, lo que podemos hacer es dividir ese lotaje en dos. Ingresar aquí en el pullback. En caso de que sea 0.50, pues ingresa en 0.25 o dependiendo de su gestión, si usted ingresa a un lote, a 10 lotes, a 50 lotes, simplemente ingresa la mitad aquí, ingresa la otra mitad aquí, y si no se nos impulsa en este punto, muy probablemente el impulso sea a partir del bloque y vayamos con ese profit, ¿cierto? Entonces, en este caso serían dos entradas, sería una en el pullback y otra en el bloque de órdenes con el mismo stop, ¿cierto? Ya hemos hablado del stop y el stop normalmente el bloque es de 3 a 4 velitas a partir pues, de mi bloque de órdenes del impulso anterior. Entonces quedaría más o menos así, de este estilo. Entonces ya sabemos qué es el pullback y qué es la segunda entrada que estamos viendo en este video. La primera ya la habíamos visto en el video anterior, que era bloques. Entonces vamos a aplicar todo lo que hemos visto.
bloque, estructura, que es lo más importante para mí, bloques, y ya con pullback, ¿cierto? Entonces, recuerden que hay dos maneras de entrar al bullmill. Una es cazando spikes y la otra es por estructura. Recuerden que me gusta ir a 4 horas y mirar qué está haciendo el precio para yo poder tomar un tipo de decisión, si va alcista, si va bajista o qué está haciendo, ¿cierto? Si lo vamos a mirar actual, el precio está veniendo a hacer o está haciendo como una especie de consolidación en temporalidades mayores, ¿cierto? Pero igual en este punto, si él realmente sí se está queriendo ir alcista, porque miremos que a partir de estos máximos lo superó, entonces la idea es que en estos puntos esté haciendo un bajo más alto. Entonces vamos a mirar este punto que está haciendo el precio. Entonces tengo aquí cerrada la consolidación, lo que está haciendo actualmente en una hora, ¿cierto? Igual, pues no estamos operando, sino que voy a buscar y estar mirando pues qué está haciendo realmente el precio. Según viendo lo que estamos viendo del pullback, la idea es que él venga, no rompe, protestea y continúe. Aquí nos estaría haciendo un pullback porque nos rompió toda esa estructura, la retesteó y continuó, ¿cierto? Entonces vamos a buscar ejemplos de los dos tipos de entrada en estas zonas. Listo, ya teniendo las zonas, ya teniendo definido qué es lo que está haciendo el mercado en temporalidades mayores, pues vamos a temporalidad de una hora para mirar si de pronto vemos algo diferente, si vemos lo mismo, simplemente nos vamos a 5 minutos, ya aplicar lo aprendido. Entonces, en estos tres ejemplos vamos a buscar lo que ya hemos aprendido en los videos anteriores y lo que estamos aplicando en este, que son los pullbacks. Entonces, en este primer ejemplo, vamos a ir ya directamente a los 5 minutos y vamos a buscar lo mencionado anteriormente. Muy importante aquí que lo vi, el mercado hace lo mismo en temporalidades mayores. Entonces, vamos a coger este primer ejemplo, ¿cierto? Este primer impulso alcista. Entonces, en este primer ejemplo, si vemos en temporalidades mayores, si ustedes antes de ingresar a 5 minutos miran una hora que está haciendo, vemos que él se empezó a impulsar y vemos que tuvo un retroceso. Si nos fijamos, el retroceso no lo hizo directamente al pullback para continuar su movimiento alcista. Entonces, en este punto no hemos podido bajar a 5 minutos y aquí podemos ya empezar a aplicar lo que estamos aprendiendo. Igual lo vamos a ver, pero lo vamos a ver desde el principio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en este ejemplo, vamos directamente a 5 minutos y en 5 minutos ya aplicamos lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? A mí personalmente me gusta marcar con línea de tendencia y buscar un rompimiento de línea de tendencia y no solo de línea de tendencia sino también de estructura, ¿cierto? Entonces ya había explicado que me gusta pues identificar máximos y mínimos para saber cuál fue mi punto o mi último punto de referencia y aquí veo pues que viene siendo este. Entonces ya teniendo mi punto de referencia simplemente marco mi máximo y lo extiendo. ¿Por qué? Antes de explicar esto voy a hacer un ejemplo que es muy común en el mercado. Vamos a ver si ya se nos da de esa manera. Y es que el precio trabaja como por especie de, decirlo así, escalones. Donde él viene, pues viene su estructura bajista, empieza a romper y siempre vuelve a los mismos puntos, ¿cierto? Entonces él viene en su estructura totalmente bajista. Por aquí nos empieza a mostrar el cambio. Hace un impulso que me rompe y me hace estructura alcista y ese impulso pues es el más alto que me generó el cambio, ¿cierto? Entonces ya viene y empieza a hacer sus movimientos. Llega un momento en que él atraviesa ese,
ese punto y me deja un punto más alto, ¿cierto? Y a partir de ahí, él continúa en ese rango haciendo movimientos. Muchas veces hace algo así y vuelve y respeta la zona. Aquí, por ejemplo, tenemos un pullback. Muchas veces pasa así, viene en el pullback, baja y nuevamente tengo pullback y se impulsa. Y viene y retestea y se va. En este punto me dejó nuevamente otro escalón. Entonces, y así sucesivamente el precio se va yendo por esos niveles y muy posiblemente puede volver a estos niveles para ir continuar y ya romperme el siguiente, retestear e irse. Entonces, así es más o menos como se ve, lo podemos llamar los pullback estructurales, ¿cierto? Porque la estructura me va haciendo los mismos pullback, pero con los últimos máximos. Recuerden que el pullback normal es el que viene, se impulsa, hace su retroceso, rompe y vuelve al punto, ¿cierto? Para continuar. Entonces, este es el pullback normal o el ejemplo, y así se vería en estructura, como lo estamos viendo aquí en este momento. Entonces, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver este ejemplo que nos está dando aquí ahorita el mercado, y es que el que viene y que hizo, entonces nos dejó su máximo, el vino hizo todos sus movimientos, ¿cierto? Aquí nos confirmó la estructura alcista, se terminó de impulsar, y aquí en este máximo que es nuestro pullback de estructura. Entonces, como aquí me dejó un máximo y después vino por aquí y me dejó otro más alto, yo lo que hago es que no, pues, no omito el anterior, sino que creo, como por decirlo así, una zona entre este máximo y el otro más alto y la corro porque muy posiblemente en el futuro el precio vuelva a esos puntos. Entonces, ¿qué pasó? Vino y consolidó, por decirlo así, en esa escalera, la rompió, retesteó y se dio durísimo, volvió al punto y se dio durísimo, ¿cierto? Entonces aquí en estos puntos que estábamos esperando si el precio se continúa alcista, que nos venga y nos haga lo mismo, como el ejemplo que dice acá. Vean que es muy parecido a lo que hace el mercado. Entonces, así se comporta el precio con los pullbacks estructurales, ¿cierto? Ya cuando empezamos a buscar pullback, que la idea es buscarlo después de que está alcista, el precio todo el tiempo no está haciendo estos pullbacks. Entonces, por ejemplo, marcamos acá, este es nuestro máximo, el precio vuelve al pullback. Aquí igual como los bloques, sería bueno entrarle uno o dos velitas antes de que se nos dé el pullback, porque puede pasar esto. Entonces, ¿qué pasa? Nos deja un máximo, nuevamente vamos y marcamos, y a dónde el precio al pullback. Acá en este punto no llegó. Y así, cada que veamos que ya se está creando estructura nueva, los pullback son puntos de interés muy buenos. En caso de que no se nos den el pullback y que este impulso, por ejemplo, si yo retrocediendo, la siguiente entrada puede ser el todo el bloqueo. Ya sabemos que cogemos de 3 a 4 velitas de 5 minutos para marcarla y nosotros tomar nuestra entrada. Entonces marcamos bloqueo de órdenes y muy posiblemente se nos hubiera podido dar en este punto ya para impulsarse, ¿cierto? Entonces así quedaríamos una nuestra entrada. Entonces cada que veamos que se nos impulsó en un pullback estructural, vamos a llamarlo así, podemos ya ingresar en los pullbacks que se está haciendo en el momento. Entonces máximo, retrocede, rompe, vuelve. Estos puntos igual, así igual, cuando no se nos da acá, se nos da en el bloqueo de órdenes o en el pullback estructural. Entonces hay muchos puntos que tenemos que tener en cuenta y ya vamos a tener muchas confluencias porque ya tenemos dos formas de entrar. Entonces vamos a buscar bloques, que en los bloques buscamos el antepenúltimo y el último, que son los más importantes. Y como ya a partir de ahí, ya con los bloques no podemos estar buscando más entradas, sí podemos estar buscando entradas con pullback. Y si no nos da entrada es porque ya estamos dentro profit, ¿cierto? Entonces ya vemos que a partir de ese momento, pues el precio retesteó hasta el último impulso, no lo superó y empezó a hacer estructura bajista. Entonces aquí hacemos lo mismo, el mismo ejemplo, siempre lo mismo. Siempre sería bueno que se crearan un plan de trading, pues
si ustedes ingresan al PIB, o yo tengo también un intensivo de creación, donde la idea es que creen un plan donde puedan hacer detalladamente esto, cada que se estén equivocando puedan volver al plan donde los corrijan de cómo es que se debe estar haciendo las cosas. Si uno no tiene un plan, si uno no tiene algo que lo oriente, es muy difícil tener resultados, ¿cierto? Entonces igual, se repite siempre lo mismo, muchachos, para poder tener resultados se debe repetir lo mismo. Entonces tenemos máximo y tenemos mínimo. Aquí me dejo una estructura, vamos a poder, ya la tengo definida, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar muy bien los puntos que me dejó aquí el precio para saber qué decisiones tomar. Aquí me dejó máximo, aquí tuvo otros impulsos. Estos de aquí, pues los puedo tener en cuenta, pues porque me han dejado, por decirlo así, información. Pero entonces, ¿qué hago yo en este caso? Cojo, por decirlo así, zonas de puntos máximos. Entonces tengo este, tengo este y este. Ya no cojo este porque se me vuelve una zona muy amplia, porque no me gusta estar teniendo muchas oportunidades, porque ahí es donde empieza uno más que a ganar, perder. Y tengo este máximo, entonces tengo estos dos y voy a tener estos dos como puntos de referencia para entrar. Entonces tengo este y lo voy a ampliar, ¿cierto? Vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita lo amplío y tengo mi punto máximo que me dejó el mercado en esos momentos y aquí me dejó otro máximo, ¿cierto? Entonces armo zona con ellos y me voy. Entonces miren muchachos cómo funciona bien los pullback estructurales cuando, cuando el mercado está cumpliendo con su estructura, vuelve y se va, ¿cierto? Y aquí vuelve y se va del todo. Y a partir de esos puntos empezamos a buscar pullback, pullback profit, 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 pullback profit, ¿cierto? Entonces, no sé si estoy siendo claro, si de pronto no estoy siendo claro, me lo dejan saber en los comentarios. Espero que esta información sea de gran valor para ustedes y les ayude. Aquí ya vimos dos ejemplos pues muy claros donde se ve el pullback estructural, pullback entrada y ejemplos con bloques de órdenes, ¿cierto? Igual aquí, pues ya con los bloques de órdenes ya tenemos el video pasado. Ya la idea es aplicar esto entre todos para que tengamos muy buenos resultados. Voy a empezar, creo que hacer envíos para que operemos en vivo aplicando todo esto. Igual, abajo en la descripción está el link de Telegram donde todas las personas que están ahí estamos aplicando la misma estrategia para que todos nos apoyemos y nos ayudemos y apliquemos siempre lo mismo. Y todos aplicando lo mismo, créanme que vamos a tener muy buenos resultados. Espero que esto les esté sirviendo y es con todo el gusto, muchachos. Igual, cualquier inquietud me lo pueden dejar saber y espero que estén muy